Muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Me da un enorme gusto estar aquí de manera presencial. Estuve a punto de cambiarla virtual, pero siempre es mucho mejor el poder estar aquí de manera presencial con ustedes y poder tener un poco más de interacción. Agradezco muchísimo pues a la sociedad de prevención de enfermedades crónicas, especialmente al doctor Roberto Camargo. Yo con Roberto sí, tengo una relación ya profesional de varios años. Ha sido un colaborador pues, tanto en Senaprece, también cuando estuve un rato en la subsecretaría. Y la verdad es que desde que conozco el proyecto que Roberto pues, me presentó, de este esfuerzo de tratar de hacer una asociación, una sociedad enfocada, uno, en prevención de enfermedades crónicas, en prevención y control, pero especialmente enfocada en el primer nivel. Digo, se me hizo un esfuerzo titánico porque es normal tener sociedades profesionales, muchas veces de especialistas. Hay algún otros tipos de sociedades también enfocadas en medicina general, son menos. Pero en general, muchas de las sociedades de especialistas y también las sociedades de médicos generales, pues tienen esta cosa de subsistir casi con financiamiento de la industria. Y creo que el esfuerzo que ha hecho, pero cuando te metes a esquemas de prevención, a esquemas de salud pública, pues hay menos financiadores, eso es un hecho, ¿no? Entonces también pues felicito muchísimo pues a Roberto Camargo y a todo el grupo que está en esta sociedad de ya tener pues este segundo congreso, ya con una presencia también de física. El primer congreso también participé, pero ahí sí prácticamente pues todo era virtual, y que hayan hecho en un segundo año de manera consistente ya con bastante gente aquí, cosa que los felicito y también sé que hay muchísimos que siguen participando de manera virtual, entonces felicidades. Digo, cuando Roberto me pidió un poco el tema, yo ahora estoy, digo, de pasar. Bueno, rápidamente, yo soy médico internista. En algún momento vi la luz y me dediqué a la salud pública, y dejé la clínica. Y cuando, en un área mucho más de investigación, mucho más académica, mucho más interesado en el análisis de poblaciones y los factores de riesgo para enfermedades crónicas. Pero rápidamente en el Instituto Nacional de Salud Pública había como mucha presión para que también desde una visión de la salud pública viéramos qué es lo que estaba pasando ya en la atención médica primaria del primer nivel, porque estábamos como que en salud pública y los epidemiólogos viendo a las poblaciones, viendo los factores de riesgo, viendo acciones tal vez de promoción, orientando, dando evidencia. Después estaban mucho el componente de los especialistas fortaleciendo los componentes de atención médica, pero el primer nivel siempre quedaba un poco entre los dos bandos, ¿no? Entonces, el director en su momento, el doctor Mauricio Hernández Ávila del instituto, me pidió un poco, ¿por qué no te concentras en la parte de atención médica, especialmente en los indicadores de calidad de la atención, en diabetes e hipertensión? Y estuvimos analizando mucho la encuesta, pero otra vez, un poco desde la academia, pues a veces los toros se ven diferentes, ¿no? Ya en la trinchera es diferente. Agradecí mucho cuando me invitaron a ser parte de la Secretaría de Salud, a dirigir el Senaprece, que además el Senaprece es un centro nacional donde está el doctor Camargo, pues que tiene muchos temas infecciosos, pero tiene el programa de enfermedades crónicas. Y un poco ahí desde la parte gerencial, pues también me di cuenta que los retos para poder asegurar que el primer nivel de atención tenga todas las capacidades para este gran supuesto de que se resuelven 85-90% de los problemas, pues es un supuesto teórico, ¿no? Que parece como que debería poderse hacer, pero requiere muchas cosas, una inversión, digo, no solo una inversión económica, es una inversión de muchos años para realmente transformar el primer nivel, ¿no? Entonces, por eso estar aquí, que entiendo que la gran mayoría de ustedes están en este primer nivel operando, yo también.
También los toros se ven diferentes desde la gestión o de los tomadores de decisión a lo que están ustedes. Ustedes sí realmente están en la trinchera. Entonces, por eso este tipo de posibilidades de acercarme con ustedes siempre las he agradecido. Decidí, no voy a hablar de enfermedad renal crónica, porque la doctora Linka sabe mucho más que yo de eso. Espero que ella lo pueda abordar. Yo voy a hablar de enfermedad cardiovascular desde una perspectiva de salud pública. ¿Y por qué lo digo desde una perspectiva de salud pública? Porque este, creo que es importante que también el primer nivel entienda un poco este papel de lo que es la salud pública. Muchas veces cuando hablamos de la salud pública o de los sanitaristas, pues pensamos mucho en acciones, mucho, digo, es más, a veces piensan, no, pues son los que hacen la promoción, tal vez acciones de prevención, están en extramuros, están viendo el casa a casa, están viendo las condiciones, los determinantes sociales. Y parece que la salud pública no tiene nada que ver con la parte de la atención médica, ¿no? Y lo que creo que es muy importante es entender que la salud pública es un complejo, es un concepto mucho más amplio, no solamente es promoción, prevención y determinantes sociales, aunque es un componente básico de la salud pública, el tratar de entender por qué las personas se enferman, ¿no? Y el tratar de incidir en esta parte del por qué se enferman, las causas de las causas, ¿no? Este, pero también la salud pública tiene todo un componente de rectoría y de gobernanza, porque la atención médica, y más en una institución pública, y mucho más ahora en esta institución naciente del INS Bienestar, requiere mucha coordinación entre los diferentes pues, niveles, ¿no? Más ahora que estén, digo, esta idea de tener una institución federal que esté en el territorio, como es el IMSS Bienestar, pues requiere también una relación directa con los tomadores, con las autoridades sanitarias locales, pero también una relación directa con la autoridad federal, pero también una coordinación entre todos los sectores. Y esto no lo van a hacer, no lo van a hacer independiente. No es que se reúnan el IMSS ordinario, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y se pongan de acuerdo. Necesitamos componentes de rectoría. Entonces, siempre me gusta empezar con esto. Digo, tal vez es un texto sencillo, es una historia, digo, un debate en el que dijeron, tenemos que redefinir a la salud pública y posiblemente lo que tenemos o la mejor salida es definirla por sus funciones, ¿no? Y esta discusión de cuáles son estas funciones esenciales de la salud pública ha sido una discusión que por lo menos lleva más de 20 años. En el 2020 la OPS sacó un documento donde hizo una revisión, nueva revisión de las funciones esenciales y creo que llegó a un consenso bastante amplio y muy bueno, yo lo califico como muy bueno, en donde trató de concentrar a las funciones esenciales en estos cuatro grandes apartados. Hay un apartado vital, que es la evaluación, ¿no? Que es, digo, eso sí se entendía mucho en la salud pública, pues todos los componentes de vigilancia epidemiológica, en lo que también el tener esta coordinación con la atención médica para que los eventos que estén viendo se reporten, ¿no? Yo sé que están hasta el gorro a veces de reportar, de llenar formatos, ¿no? Pero realmente para la salud pública y para la vigilancia y la atención de brotes, pues es lo que tenemos, ¿no? Entonces, digo, conforme vayamos automatizando más nuestros procesos, igual y tenemos que llenar menos formatos, pero la vigilancia epidemiológica es crucial para la toma de decisiones. Pero no solamente la vigilancia y la evaluación implica la vigilancia epidemiológica, también indica pues, indicadores de desempeño, evaluación de la carga de la enfermedad, dónde están las prioridades. Muchas veces vamos con los jefes jurisdiccionales y decimos, a ver cuáles son las prioridades que están viendo. Es habitual que casi todos tienen las mismas prioridades, porque al final diabetes, enfermedad cardiovascular, pues son las principales cargas de morbilidad, son las principales cargas de mortalidad. Pero ya cuando te vas muy local, empiezas a encontrar que una cosa es decir, bueno, diabetes es mi prioridad, pero ¿qué es lo que está pasando con el proceso de la atención de diabetes, ¿no? Entonces, por eso estos indicadores de evaluación, vigilancia, son súper importantes. Hay otro componente que es el desarrollo de las políticas públicas, que aquí hay tal vez estos dos componentes que creo que es muy importante, que son
todos los marcos regulatorios, pero también esa parte de la participación. Estoy convencido que gran parte de las políticas públicas es muy difícil que se lleven a cabo si no tienen un componente claro de participación social, ¿no? ¿No? Ahora, muchas veces se les ha pedido al mismo cuerpo médico que está en la atención médica que tengan estos componentes de juntar, convocar, ver, organizar, pero no es así, no es tan fácil como para pensar que el personal que está dedicado a la atención médica tenga que salir proactivamente a extramuros, a convocar asambleas, entender qué es lo que necesita la gente. Y por eso necesitamos personal dedicado a eso, porque si no, pues entonces nunca se va a hacer. Obviamente siempre la prioridad, y así debe ser, es atender a la demanda de la atención cuando la gente viene a pedirte atención. Y después de eso voy a buscar a la gente que necesita atención, pero que no me la pide. Pero nunca llega ese tiempo. Nunca llega al médico general que está en la trinchera. Es tiempo de decir, ah, bueno, ya ahorita ya acabé con la gente que me está demandando la atención. Entonces ahora sí voy a buscar a ver la gente que necesita la atención y que no la demanda. Y por eso este componente necesita mucho de la participación de la comunidad y necesita un esfuerzo específico para que se haga esto y no pensar que es una cosa que más allá de la atención médica se debe hacer. Por eso este componente de no solamente desarrollar las políticas públicas, los marcos de atención, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué es lo que tenemos que regular para combatir estos determinantes sociales, sino también la participación. Después viene esta cosa de rectoría, de asignar los recursos, y eso también es un proceso complejo en el sentido de que, digo, ahorita lo estamos viendo, es interesante. Digo, y lo han visto, y todo este componente de la compra consolidada, el decir, ¿por qué ha sido tan difícil encontrar cuál es la necesidad de medicamentos que necesita un primer nivel o un segundo nivel? Llevamos arrastrando décadas de compras históricas con base en lo que se compró el año anterior, nada más sube el 5%. Pero es así una cosa de, y cuando vamos a ver cuánto necesita, digo, no es una cosa automática, ¿no? Entonces, por eso el asignar los recursos, el definir qué se compra, cómo se compra también, ¿no? Y por eso esta cosa de la consolidación, creo que ha sido un esfuerzo muy importante y creo que cada vez con mayores frutos de éxito, ¿no? Pero después viene una cosa de acceso, que también aquí también creo que es muy importante entender que la salud pública lo que está tratando de entender es lo que decía al principio, de buscar la gente que necesita atención y que no está teniendo acceso, ¿no? ¿Cuáles son estos desiertos de atención? Y asegurar que todo el aparato, tanto acciones de prevención, de atención, de prevención, lleguen a todas las personas, ¿no? Y para eso hay varias estrategias. Entonces, eso es la salud pública, no solamente es prevención, no solamente es promoción, sino tiene mucho más. Y es por eso que en este aspecto de la enfermedad cardiovascular y especialmente la mortalidad prematura, es un tema que me ha interesado mucho desde la academia y ahora desde la toma de decisiones. Me gustaría como enfocarlo en por qué lo estamos viendo desde la salud pública y en qué implica esto, ¿no? Si me pasas la siguiente, este, otro de los, digo, están los componentes de las funciones esenciales. ¿Cuál es el otro que creo yo que es un marco teórico que es muy útil para entender a la salud pública o a las acciones que tenemos que hacer? Es pues tal vez, digo, conocido, tal vez espero que por todos y todas, que es esto de los niveles de prevención de Leber y Clark. Digo, lo han discutido, prevención primaria, secundaria, terciaria. Digo, parecería como un concepto, pero bueno, ya que vas preguntando a las personas, hay mucha heterogeneidad en qué es lo que están entendiendo en prevención primaria, qué es lo que están entendiendo en promoción. Después viene gente que dice la prevención cuaternaria y tiene, entonces tampoco es tan fácil. Entonces, ahora yo lo he querido simplificar en estos tres componentes, porque en cada uno de estos tres componentes las acciones son diferentes. Lo que hace política pública o la salud pública es diferente. Esto no tiene mucho consenso entre mis colegas de salud pública y me ha causado a veces como controversia, más cuando estuve en Senaprece, que Senaprece tiene prevención, programas preventivos. Y pues hay otra dirección en la Secretaría que es promoción de la salud, que también tuve el gusto de dirigir durante unos meses ahora en el segundo piso de la Cuarta Transformación, antes de irme a Pemex. Porque parecería muy claro los conceptos, la diferencia entre promoción y prevención, pero tampoco es tan claro, ¿no?
Entonces, a mí me gusta primero hablar como prevención primaria en estos dos componentes. La prevención primaria tiene o acciones que no van dirigidas a la población, que principalmente van dirigidos a los entornos. Y eso mucho es lo que se ve en promoción, que son estos determinantes sociales. ¿Cuáles son los entornos? ¿Cuáles son las causas de las causas? ¿Y cuáles son las políticas públicas que tenemos que hacer? No dirigida al individuo, sino dirigida a los entornos en los que se mueven los individuos para que tengan una mejor oportunidad o menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Y hay que estar muy clavados en eso. ¿Qué tanto participan el personal de salud en el primer nivel de esto? Pues hay varias formas de participar, pero principalmente son políticas públicas que van dirigidas a los entornos. Pero después también en esta prevención primaria, es decir, prevenir que se desarrolle la enfermedad, también hay acciones individuales, ¿no? Obviamente el ejemplo más típico es vacunas, ¿no? Pero también identificar a la gente de alto riesgo para meterlas a un programa, digamos, en enfermedad cardiovascular, en diabetes, pues se ha usado mucho esto de identificar tal vez al prediabético o a la gente que tiene riesgo o a la gente que tiene obesidad, como para hacer acciones individuales para prevenir el desarrollo. Sigue siendo prevención primaria, porque todavía no tienen la enfermedad, pero ya van dirigida al individuo. Todo eso tanto se ve en la política pública, la parte de entornos, pero sí ya la identificación de alto riesgo, eso sí se hace en el primer nivel de atención. Después viene el componente de prevención secundaria. En general, creo que hay un consenso que cuando hablamos de prevención secundaria lo que estamos hablando es de detección oportuna ya del desarrollo de la enfermedad. Y eso normalmente también es una de las tareas fundamentales que se tienen que hacer en el primer nivel. Y pues viene la prevención terciaria, que una vez que tengas la enfermedad, cómo prevenir las complicaciones, que también tienen, entonces por eso el primer nivel realmente abarca todo, ¿no? Después el segundo nivel ya tiene el componente específico de complicaciones de mayor complejidad, ¿no? O de mayor requerimiento de equipos multidisciplinarios. Y el tercer nivel, el tratamiento ya de estas complicaciones. Y estos son entonces cuando hablamos de programas de salud pública, idealmente deberían tener todos los componentes, porque también muchas veces se dividió, dijo, bueno, salud pública nada más ve prevención, ya después de qué pasa en el segundo nivel o qué pasa en la calidad de la atención, eso ya no es salud pública. Y yo insisto que los programas, todos ellos deberían tener componentes de intervención en todos los niveles de atención. Ahora, la siguiente, ¿qué es lo que me pasó a mí, un poco en mi experiencia de enfermedad cardiovascular? Este, no, perdón. O sea, digo, creo que una de las cosas que sirve mucho para la toma de decisiones es el tener ciertas referentes de prioridad. Entonces, por eso a veces digo, estamos hartos de esto y hubo este acuerdo bueno, en Alma Ata y después en otro acuerdo para el primer nivel. Después la OMS se juntó en tal lugar y decidió que esto después eso subió a Naciones Unidas. Y eso para los médicos que estamos a veces ni lo pelamos, ¿no? Como que para ahí, ¿no? Ahora, para nosotros impulsar una política pública, el tener estos componentes, especialmente los globales, son de enorme utilidad. Son de enorme utilidad porque nos permite impulsar políticas públicas locales. Por eso el tener los objetivos de desarrollo sustentable, especialmente en el objetivo 3, y especialmente tener este objetivo, que según lo que todos los países nos comprometimos, fue que para el 2030 íbamos a reducir en un tercio la mortalidad prematura, porque también a veces es importante siempre el componente mortalidad prematura, porque bueno, la mortalidad cardiovascular, pues si no hablamos de mortalidad prematura, pues la posibilidad de que la gran mayoría de las personas se mueran de un infarto es muy alta, ¿no? Ahora, no se deben morir antes de su esperanza de vida. Y eso es lo que hace la mortalidad prematura. Identifica quiénes están muriendo antes de la esperanza de vida que tiene la población. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. La otra vez sacaron, creo que ayer o antier, o la semana pasada, porque lo vi, un como comunicado de la OMS diciendo, creo que ningún país va a lograrlo, ¿no? Eso sí, como diciendo, estamos en problemas. O sea, ya nos quedan solamente 4 años y medio para el 2030 y no hemos podido reducir. México está lejos de poderlo reducir, ¿no? Y estos son los números. Cuando uno ve los números a nivel global, 43 millones de muertes por enfermedades crónicas en general, 3/4 partes del total de las muertes
18 millones de prematuros, o sea, menores de 70 años. Y la gran mayoría, digo, porque la gran mayoría de la población, desgraciadamente en este mundo, vive en países de bajos ingresos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las muertes también están enfocadas en esto. Pero lo que también quiero señalar es que de todas las enfermedades crónicas, el 40% de esta mortalidad prematura refleja la mortalidad cardiovascular. Entonces, por eso, poco yo lo que decía es, si queremos reducir, digo, hay que reducir en todas las enfermedades y es muy importante. Pero tal vez nuestra máxima oportunidad para reducir rápidamente es enfocarse en la prioridad de enfermedad cardiovascular, cómo voy a reducir la mortalidad prematura. Y esto es a lo que voy a dirigir mi plática. La siguiente. Esto es un reporte que creo que salió en el 2000, creo que 2005 lo sacó. Esto es un reporte que hizo también la OMS. Me gustó mucho cuando vi la gráfica porque dije, qué interesante, yo como que tenía esta percepción y seguramente muchos de ustedes la tienen, pues, de que en general la enfermedad cardiovascular ha ido aumentando año con año, ¿no? Pero cuando uno ve esta gráfica y dice, oye, ¿qué cantidad de países, ¿no? Han logrado a partir casi de los 70 una disminución, pero no leve, no una cosita que va bajando, una disminución drástica de la mortalidad cardiovascular. Digo, en ese momento había el otro que tienen señalado que aquí, que era Rusia, la Federación Rusa, pues nomás no lo lograba. Entonces, esto era, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno lee este reporte, dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? La explicación que el grupo de expertos que analizó estos datos a nivel global dijo es que tal vez uno de los componentes que habían hecho los países para reducir era la atención del evento agudo, la atención del infarto, el componente hospital. Entonces, el limitado acceso a tener una atención del infarto estaba haciendo que mucho de esta mortalidad, una vez que mejoraron la atención del infarto, del evento agudo, de la parte hospitalaria, empezaron a reducir la mortalidad prematura. ¿Qué tanto los prevención secundaria y terciaria? Porque entonces muchos también dijeron, pero bueno, no solamente es la atención, pero también es la calidad de la atención de lo que está pasando en el primer nivel. Ah, bueno, también, ¿no? ¿Qué tanto se puede bajar solamente con políticas para mejorar los hábitos? Pues es difícil, eso es una cosa que va a llevar años, ¿no? Entonces, pero sí, justo ahora, después, ahora sí estamos viendo que llegan a un límite, pero si no hay acciones claras para que la gente tenga hábitos saludables, que implica políticas regulatorias, no solamente anuncios de come frutas y verduras, es ahí cuando vamos a llegar a una meseta en donde no vamos a bajar. Ahora, ¿qué ha pasado? Esto fue en el 2002. ¿Me pasas la siguiente? Esto lo hice digo, para los que les gusten los números y las plataformas, hay esta plataforma que es muy fácil, es muy amigable, que es de un proyecto que se llama el Proyecto Global de la Carga de la Enfermedad, que se llama en inglés GBD, que es este Instituto de Métricas en Salud que está en Washington, en Seattle, y tiene una plataforma para ver casi cualquier cosa. Entonces esto yo lo hice y dije, bueno, a ver, ¿cómo estamos ahorita ya al año 2000? Creo que esto llegó hasta el 2020, ¿no? Un poquito más. Y lo que es interesante en la gráfica de la izquierda, está acomodado, perdón porque está en inglés, pero está acomodado de más oscuro a más clarito desde los países de bajos ingresos hasta los de altos ingresos. Y como pueden ver, digo, tal vez el de menor ingreso, que es la línea de hasta abajo, pues nomás no se mueve, porque ahí también los países de muy bajos ingresos, pues han tenido todavía tienen una carga de enfermedad muy importante por los componentes de pobreza, desnutrición y el componente o el peso específico que da la enfermedad cardiovascular es poco y por eso se han mantenido más o menos estables y bajos, ¿no? Pero después ven otras dos líneas que van subiendo. Estos son los países tanto de medios y medianos, bajos y medianos y los de medianos ingresos. Esos subiendo, siguen subiendo. Digo, estos son tasas estandarizadas por edad. Entonces también eso es importante porque a veces si no estandarizas por edad, pues siempre va a haber, como la población va envejeciendo, siempre va a haber más enfermedad cardiovascular. Pero ya que ajustas por edad, deberías ver los cambios. Y en general todos los países de bajos y medianos ingresos están subiendo. Y pues ves los países de altos ingresos, que es la línea que claramente está bajando, aunque ya llega a una meseta, que es un poco lo que digo,
y los que están en una heterogeneidad grande, que son los que están hasta arriba. Ya cuando lo ves por países, pues también ves varios países que están bajando. Digo, países como Estados Unidos empezó a bajar desde los 70, países también como España, pero ahí les marco que México nomás no ha podido revertir esta curva, ¿no? Revertir esta curva. Pásame la siguiente. Ahora, México es un problema especial, es porque somos un país, pues no tan rico, de medianos ingresos, nos faltan recursos. ¿Qué es lo que está pasando? Este es un artículo que hizo unos colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde compararon Argentina, Colombia y México, ¿no? Digamos que es una comparación justa en el sentido. Y como pueden ver, Argentina, un descenso de la enfermedad cardiovascular. Colombia se ha quedado y México tiene este ascenso. ¿No? Entonces, esto más, México sí está teniendo un problema de un ascenso importante en la enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿por qué? Este es otro análisis del mismo grupo y dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque en general, tal vez ahora sí, nosotros hemos tenido mayor acceso a atención médica, ¿no? Todavía con grandes brechas, pero sí digamos, el análisis este sí parece estar indicando que México sí tiene especialmente un enorme riesgo de enfermedad cardiovascular en la población, ¿no? Y que no solamente los componentes de atención médica, no solamente los componentes de atención al infarto van a hacer que podamos revertir esta curva. La siguiente. Entonces, bueno, esto es otro análisis que también hicimos con otros colegas, un poco dentro de México hay o no heterogeneidad. Y es interesante porque esto es un análisis para ver la población con derecho a biencia, principalmente el IMSS, al ISSSTE, y lo que llamamos a la gente, bueno, tienen otro tipo de derecho a biencia, pero no tienen una institución de seguridad social. Entonces lo sigo poniendo como no derecho a biencia, aunque ya no deberíamos usar esa palabra. Pero sí tenemos todavía que en las poblaciones más pobres, en las poblaciones que no tienen un servicio social, seguimos teniendo. En cambio, el IMSS o las que tienen, han logrado esta estabilidad. Digo, este piquito que se ve es durante COVID, pero sí tenemos todavía, pues sí, evidencia. En algún momento discutimos con el IMSS si esto era porque el IMSS y el ISSSTE tenían muy buena calidad de la atención y tenían una serie de cosas que hacía que ya habían logrado, tal vez no descender, pero sí estabilizarse. Yo todavía creo que también hay mucha condición de pobreza diferenciada. O sea, digo, sí creo que hay un problema de acceso a los servicios de salud para la población no derechohabiente y ese es el gran esfuerzo que está haciendo el bienestar. Pero aún así también, no solamente es porque tengan mejor calidad de la atención, sino también porque la población más pobre tiene muchos más riesgos, mucho más riesgos para enfermedad cardiovascular que la población de mayores ingresos. La siguiente. Entonces, por eso voy a agarrar en estos niveles de atención qué es lo desde la política pública, desde la salud pública, se ha hecho y se debe seguir haciendo y cuáles son estas brechas para lograr revertir. Tal vez no llegar al 30% de reducción, ¿no? Pero sí empezar ya con un descenso claro en toda la población, ¿no? Entonces, el primer componente es la atención del infarto. Si me pasa la siguiente. Una de las cosas que vimos en la Secretaría de Salud para la atención del infarto era esta cosa de, bueno, salas de hemodinamia, ¿no? Porque también, entonces, empezamos a ver que no todos los estados tenían salas de hemodinamia, ¿no? Había varios estados como Guerrero que no tenían sala de hemodinamia pública. Algunas sí privadas, pero en pública no tenían. Y creo que en el sexenio pasado hubo un esfuerzo y actualmente todos los estados tienen al menos una sala de hemodinamia pública, ¿no? Donde atienden y ponen los stents y los catéteres, ¿no? Y creo que es muy importante porque eso es, digamos que el estándar para atender un infarto es este, ¿no? Pero lo que también era absurdo era pensar que íbamos a poder tener salas de hemodinamia para atender en una hora, que es, digamos, la ventana terapéutica, a todos los pacientes que tuvieran un evento agudo. Eso es absurdo. No, así que ni Obama lo tiene. Es imposible, ¿no? Entonces, por suerte ha salido y creo que hay mucha evidencia, aunque todavía a veces veo algo de resistencia en los grupos, en los cardiólogos, pero creo que hay mucha evidencia de que hay esta otra terapia que se llama la fármaco-invasiva, que lo que hace es pon trombolíticos en el momento que tengas la evidencia, tienes el infarto. Si usas trombolíticos, y entonces ahora sí tienes 24 horas para ir a una sala de hemodinamia y poner un stent. Ahora,
tampoco es tan fácil poner los trombolíticos. Ahora, pero tampoco es tan difícil, porque realmente para poner trombolíticos, lo que necesitas es diagnosticar el infarto, ¿no? Entonces, tal vez necesitas el electrocardiograma, ¿no? Necesitas enzimas, entonces acceso para enzimas cardíacas también, ¿no? Y tal vez para poner el TNK o la T-plaza, cualquiera de estos, pues necesitas un monitor, ¿no? Y capacitación. Entonces decían, bueno, lo que sí tenemos que asegurar es que todos los hospitales generales, no solamente los grandes hospitales generales, todos, los comunitarios, los de 30 camas, todos tienen que tener capacidad de trombolizar, ¿no? Y eso se ha logrado. Ahorita, digamos, yo creo que en todos los hospitales generales de todas las instituciones tenemos trombolíticos, hay monitores, y tenemos capacidad para eso. Ahora, el diagnóstico, no, pues el que se diagnostiquen, ahora sí tenemos que tener el diagnóstico lo más cercano a las personas. Entonces también tenemos que capacitar al primer nivel para diagnosticar. Pero bueno, yo no sé ustedes, igual ustedes ya el entrenamiento de pregrado tiene una gran formación en electrocardiograma, pero para mí que me he dedicado, soy internista, sé que para mí siempre ha sido un misterio. Hay gente que le encanta ver electrocardiogramas, pero es muy, muy complejo, digo, ¿no? Entonces ahí lo que necesitamos es apoyo al primer nivel y por eso hemos insistido en que el primer nivel, nuestro diagnóstico del primer nivel, voy a irme cambiando para acercarme aquí, es que pues tiene algo, cierto grado de abandono y de aislamiento. Si el primer nivel está solo, si el primer nivel no tiene el acompañamiento, no tiene el apoyo de los especialistas, es muy difícil que tenga estas capacidades. No solamente es entrenarlos, capacitarlos, darles la guía de práctica clínica, darles ahora el PRONAM. Híjole, no, también necesita un contacto cercano con los especialistas. Oye, tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Pero tampoco es así una cosa de cuates, de llamada, de, mira, aquí tengo mi amigo tal que me puede ayudar. Hay que institucionalizar la mentoría. En Infarto se ha hecho un esfuerzo para, y ahí estamos llenos de estos grupos de WhatsApp, posiblemente ustedes tienen, pero cada vez más institucionalizados, donde ves un electro, tomas una foto y hay como 6 o 7 cardiólogos viéndolo, diciendo sí, tromboliza, manda. Entonces necesitamos estas redes de código infarto. Redes de código infarto donde el primer nivel se sienta acompañado, se sienta seguro y pues que necesitamos la parte de traslado de atención prehospitalaria. Entonces por eso hubo este esfuerzo de los centros reguladores de urgencias médicas, los CRUMS, ¿no? Pues tenerlos muy, muy cercano a que son los responsables de trasladar rápidamente de un primer a un segundo nivel donde se pueda trombolizar. Entonces, sacamos esto. Creo que esto requiere mayor capacitación. En Tenapres estuvimos mandando electrocardiogramas al primer nivel, pero nos faltó tal vez asegurar la mentoría, ¿no? Porque no solamente es el electrocardiograma, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el esfuerzo y ahí también invitarlos a ustedes a impulsar en sus propias redes, el exigir la mentoría, la cercanía, para poder tener este apoyo, decir, esto sí va al segundo nivel. La siguiente. Una de las cosas que se ha hecho con esta respuesta desde la salud pública es organizar estas redes que tiene tanto este componente hospitalario, donde también se puede hacer, digo, también en las ambulancias se puede hacer trombolí, con capacidad de diagrama y capacitación para su intervención, vínculo y mentoría continua, que decía, y vinculación con el CRUM. El segundo nivel y unidades seleccionadas del primer nivel. Estamos convencidos que hay algunas unidades de primer nivel que podrían tener trombolisis y el tercer nivel ya con las unidades de hemodinamia. El Instituto Nacional de Cardiología desarrolló una aplicación que estamos viendo a ver cómo implementarla, porque no es tan fácil, pero la idea es que en una aplicación podamos mejorar la comunicación. En lo que se logra esto, creo que los grupos de WhatsApp están funcionando, siempre y cuando estén institucionalizados, existan responsables, digo que no mandes un electrocardiograma, pasen 20 minutos y nadie contesta, ese tipo de cosas. Alguien tiene que estar vigilando que estos grupos funcionen. La siguiente. Ahora, estos infartos creo que hay mucho en el primer nivel que se puede hacer para la atención, diagnóstico oportuno del infarto. Ahora, pero realmente uno de los enfoques
principales es que la calidad de la atención de los pacientes que se están infartando sea la adecuada. Y esto es la atención primaria, especialmente el fortalecimiento del primer nivel. La siguiente, por favor. Tal vez ustedes han visto esta figura. Esta figura se le llaman las cascadas de atención. Estos son datos de la ENSANUD, del 2018. No el actualizado. Y esto es diabetes. Tengo una igual para. Pero digamos, este es. Bueno, ahí dice hipertensión. Ahorita veo si es. A ver, pásame la siguiente. Bueno, son muy parecidas, así que no se claven los números, clávense en la figura, en lo que está pasando, ¿no? Para hipertensión y diabetes, que son los dos principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿no? Altamente prevalentes en México. Pues tenemos, digamos, para el dato de hipertensión, tenemos cerca de 30 millones de personas que viven con hipertensión. Pero como bien dice la INSANUD, no todos saben que tienen hipertensión. Solamente el 60% de ellos tienen el diagnóstico de hipertensión. 60% no lo saben, de 40% lo tienen. Entonces, también cuando decimos, oye, hay una gran oportunidad para encontrar a los hipertensos, digamos, ahorita, después de los 50 años, si yo cierro los ojos y agarro a una persona, es más probable que sea hipertenso. O sea, ahí, 50 años en adelante, es más probable ser hipertenso que no ser hipertenso. ¿No? Ahora, si el primer nivel se enfoca solamente en la atención de la necesidad que está expresando el paciente y no se da cuenta que cualquier persona, que ese paciente puede tener hipertensión, entonces pasa un poquito desapercibido, ¿no? Y no nos clavamos en cómo se está tomando la presión. Digo, yo ahorita voy ahora como director en Pemex, pues voy a las unidades y siempre digo, a ver, pásame así, la hoja de signos vitales, ¿no? Y así nada más de ver si veo pues 70 o 80% de las tomas de presión arterial que dice 120-80, está mal, está mal. Digo, es imposible. Hay variabilidad, aunque no lo crean, hay variabilidad. Puedes tener 125, 86, digo, digo, hay variabilidad. Ahora, si todos tienen un baumanómetro, pues medio trato de pensar que sí, ¿no? Y después los ruidos de Korsakov que me enseñaron en el pregado, es cuando digo, parece trivial, pero no es fácil. Y por eso también ahorita estoy muy interesado en enfermería, porque a diferencia de los médicas y médicos, o al fin de la formación médica, digo, la vez que yo no me acuerdo si alguna vez me enseñaron a tomar la presión arterial, ¿no? Medio lo fui aprendiendo pues, en el camino, ahí a ver cómo, sí, mira, ve. Pero así, un proceso estandarizado. Se siente el paciente que no cruce las piernas. Es el proceso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así tomas la presión arterial. Así no lo enseñan, ¿no? Vas a las escuelas de enfermería y en el primer mes están enseñando procesos estandarizados. Entonces, en general, enfermería tiene los procesos mucho más estables que cualquier personal médico y creo que tenemos que aprovechar esa formación estandarizada, ¿no? Entonces, ahora, no solamente es, y creo, y estoy ahorita impulsando para que así sea, también está muy difícil, ya tenemos bastantes baumanómetros certificados que son digitales, que dice ahí el número, no necesitamos ver la aguja, y tenemos que registrarlo. Digo, también hay muchos baumanómetros de pésima calidad que no están certificados, que no están calificados y están por todos lados, ¿no? Entonces, la toma de la presión arterial a toda persona adulta que llega a un centro de salud es una de las estrategias que no hemos visto como la gran estrategia para encontrar los pacientes hipertensos y que la tenemos que ver. Siempre decimos, bueno, no campañas y vamos extramuros, ponemos una carpa, tomamos presión, tomamos glucosa. Digo, sí, y creo que sí hay que irse al extramuros, ¿no? Pero el intramuros deberíamos tenerlo al tiro. Digo, tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, parte del diagnóstico es una enorme brecha. Una vez que se diagnostica, bueno, ¿quién recibe atención? Y aquí también yo he pedido mucho que el primer nivel, pues tenga el registro de sus hipertensos o de sus diabéticos. Y que diga, mira, este paciente ya dejó de venir, ¿no? Pero nunca hay. Digo, no estamos tan saturados, pues lo que venga, y a veces las ausencias ni las pelamos, es más, hasta nos liberan de chamba.
Pero necesitamos a alguien en el grupo de atención primaria que sí vea y diga, "Ah, mira, estos pacientes dejaron de ir. ¿Por qué dejaron de ir? Teléfono, entonces hay trabajo social, enfermería y buscar a los pacientes. Y es el indicador de desempeño que yo le he puesto al primer nivel. Tienes que buscar a los pacientes que dejaron de ir contigo. Puede ser que estén yendo con otro, puede ser que yendo al, al IMSS o que estén yendo al consultorio social, a la farmacia o lo que sea, ¿no? ¿No? Pero tienes que atraerlo porque esa es tu responsabilidad, ¿no? Entonces también ahí sí hay importante porque todavía de los que ya diagnosticaron hay un grupo importante que no recibe atención de manera continua, ¿no? Una vez que reciben atención, es si se cumplieron los objetivos. Y aquí está el otro gran reto, ¿no? ¿Se están cumpliendo los objetivos? ¿No? Digo, ¿lo estamos controlando a los pacientes? ¿No? Es muy típico, y a mí me ha pasado porque yo también estuve en el primer nivel, ¿no? En servicio social, pero también en la atención de medicina interna es muy típico, y yo lo he escuchado, y el que llega un paciente con diabetes o con hipertensión, le ves el examen que dice 284 miligramos por decilitro de glucosa, casi medio normalizas, ¿no? Y la primera reacción es, oiga, ¿me está haciendo caso de lo de la dieta? No, pues es que échele ganas, ¿no? 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 Como casi medio culpando al paciente porque no está haciendo la indicación que tú le diste para que siguiera la dieta, ¿no? Una de las cosas que me impresionó mucho en la encuesta es que cuando le preguntamos a los diabéticos de la encuesta, oiga, ¿cuándo fue la última vez que le cambiaron el tratamiento? Como 50% nunca habían cambiado el tratamiento. Desde hace 15, 20 años. Llevaba con el mismo. Digo, en ese momento todavía la tolbutamida seguían con tolbutamida, ¿no? Yo voy a los centros de salud y cuando veo captopril me pongo a decir, pero ¿qué está pasando? El captopril es la mejor forma de tratar la hipertensión, ¿no? Entonces, y no se cambian los tratamientos. No solamente y solamente van a decir, no, es que no hay, ¿no? Híjole, yo aún habiendo, ¿no? Estamos con esta inercia clínica, que le llaman la inercia clínica, es esta cosa de no ser agresivos, no ir proactivos, no estar encontrando por qué no se están controlando los pacientes. La siguiente, ¿no? Digo, también hemos revisado indicadores de atención, ¿no? El 46% no la realizan medición preventivas, 20% nunca le han revisado los pies a un paciente, nunca. Entonces, nunca, no en el último año. Es como dice, no le han medido, no se ha aplicado la vacuna de influenza, no le toman examen general de orina, no ven microalbuminuria, obviamente ya retinopatía ni nada, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que enfocarnos para que el primer nivel tenga, uno, las capacidades para hacerlo y dos, que sí lo haga, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Y creo que eso espero yo que alguien ha visto el PRONAM. Levanten la mano. ¿O es la primera vez que escuchan la palabra PRONAM? Levanten la mano. La Secretaría de Salud hizo un gran esfuerzo ahora, en hacer un protocolo sencillos para diabetes, para hipertensión, hay otro para enfermedad renal crónica, hay otro para vacunación, pero digamos, esos tres, ¿no? Que son PRONAM, son el PRONAM, son protocolos para la atención, es más, son al nivel. En general, búsquenlos, tienen una ficha muy sencillita y después un documento un poquito más extenso. Y eso es la forma, el definir, bueno, cuál es el protocolo de atención sencillo que pueden seguir el primer nivel. Eso es una. La otra cosa que se está revirtiendo con eso, que creo que es muy útil, es que antes había como los medicamentos del primer nivel y los medicamentos del especialista, ¿no? Y no, digo, en hipertensión necesitamos buenos antihipertensivos. No puede ser que el primer nivel trate con captopril y nifedipina y que ya el segundo nivel ya utilice combinaciones de tiazidas con calcio antagonistas o lo que sea. No, el primer nivel tiene que tener el acceso a estos medicamentos porque es donde se va controlando. Entonces, son protocolos de atención. Hay un esfuerzo para que todas las instituciones utilicemos de manera armónica estos protocolos, porque también una cosa que ayuda son estas compras consolidadas y la triple optimización.
Si todas las instituciones estamos de acuerdo en tratar de una misma forma estas enfermedades, vamos a tener una demanda similar de medicamentos, vamos a juntar más medicamentos, vamos a obtener mejores precios y vamos a tener los mejores antihipertensivos al mejor precio. Si dejamos que cada médico recete lo que quiera, pues vamos a tener 30 diferentes hipertensivos, unos combinados, otros no combinados, este, y pues entonces son demandas chiquitas y es muy difícil hacer compras públicas para atender esta tal vez independencia de prescripción que el médico o médica pueda tener. Y no, hay que homogenizar. Hay que homogeneizar para tener los mejores tratamientos, ¿no? Entonces, combatir esta inercia clínica, facilitar la adherencia, la triple organización que les comenté, capacitación y mentoría, estos centros de excelencia, algún, las UNEMES fueron en su momento, pero creo que sí tenemos que tener estos centros territoriales que estén ayudando al primer nivel. El fracaso que hubo con estos centros, tanto las UNEMES, el Diabetins, tal vez en el INSS, el MIDO, MIDE, ya no me acuerdo cómo se llama, en el ISSSTE, digo, son que dijeron, no, pues la única forma de controlar al paciente con diabetes es ponerlo en un especialista, su primer nivel especializado capacitado, con mejores tratamientos. Entonces sí, todos lograron mejor atención, pero solamente cubrieron el 5% de la necesidad. Entonces, si cuando los mandaban de regreso al primer nivel, pues ese primer nivel no estaba capacitado, ya no tiene acceso a medicamentos y otra vez empezaba el descontrol. Entonces, no, el enfoque es que todos los pacientes con diabetes, todos los pacientes con hipertensión tengan acceso. Y esas asegurar las capacidades y de mentor y esta autoridad sanitaria, tanto federal y estatal, para el monitoreo del desempeño, que también aquí creo que va a haber que cambiar una dinámica general que tenemos en la vigilancia del desempeño. En general, estamos preocupados porque nos vengan a vigilar, ¿no? Y hay muchos círculos eh, perversos para mentir. O sea, para decir, miren, aquí están los indicadores, todo a todo dar, ¿no? ¿No? Entonces ya no te molestan, ya no te están ahí, no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque también, eso también culpa a veces de la rectoría, porque entonces parecería cuando empiezan a funcionar mal que la culpa es de ellos, que no ya, ¿no? Entonces, para ya no sentirse ni culpables ni regañados, pues la mejor forma es decir que todo está bien, ¿no? Lo que tenemos que hacer es al revés, que el primer nivel o la Secretaría de Salud de los estados o las instituciones, más bien involucrados a decirles, oigan, tengo un problema, no he podido encontrar a todos mis hipertensos, no puedo controlarlos. Tal vez es porque pues, igual y me dieron todo, pero no sé ni cómo hacerlo, ¿no? El que el primer nivel pida auxilio, ¿no? Con sus indicadores de desempeño porque están mal, es una necesidad, no es que sea nada más voy a vigilar para castigar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el tener estos círculos de mejora de la atención reales, ¿no? No solamente con el indicador. La siguiente. Ahora, bueno, ahí mencioné HARTS y no sé si, pero HARTS ha sido la estrategia que yo te he querido como impulsar desde Senaprece. Creo que es una estrategia que ha impulsado PS, OMS, que es a diferencia de muchas estrategias, es una estrategia de implementación. O sea, que no te dice nada más qué es lo que tienes que hacer, es que te dice cómo, quiénes, en dónde, vías clínicas. Por ejemplo, HARTS es lo que se ha visto y el PRONAM de diabetes y hipertensión, pues son partes de esta misma estrategia HARTS. Voy a poner un ejemplo de la triple utilización con hipertensión. Digo, un poco lo que se decidió que es interesante, porque llevamos muchos años con hipertensión pensando que la mejor forma es dar un medicamento, X, Y o Z, ir poquito a poco, ¿no? Y un poquito la dosis, la dosis. Además tenemos esta inercia clínica, pues no llega, ¿no? Y además ya se decidió que prácticamente todo paciente hipertenso necesita recibir dos medicamentos, una combinación de dos medicamentos. Pues ya sea un ARA2, un IECA, más un diurético. Digo, hay varias posibilidades. El PRONAM da pocas posibilidades y creo que esto es útil. Y después una combinación triple. Y lo que tenemos ahorita para hipertensión y también lo tenemos para diabetes es que ya también tenemos muchas combinaciones fijas, a dosis fijas. Y esto ayuda mucho a la adherencia y mucho a combatir la inercia. Y creo que esta es una de las opciones que tenemos claras en estos PRONAMs. La siguiente. Eso es un poco de la atención. Ahora voy a la prevención primaria.
Ahora sí es lo que normalmente se veía como el enfoque de la salud pública, pero para que vean que también la salud pública tiene los otros dos componentes. ¿Me pasas la siguiente? Hay una cosa que ahí sí, digo, yo recomiendo como su lectura, se ha convertido como, pues para mí un clásico, claro, para la salud pública un clásico, que es un escrito que salió en los ochentas o noventas, ya no me acuerdo, que se llamaba este, eh, Individuos enfermos o poblaciones. ¿Cuál es la perspectiva de la salud pública? ¿No? Y principalmente lo que dijo está enfocado en la grafiquita que tiene en la derecha, ¿no? Lo que dijo, si medimos presión arterial o medimos LDL, como está ahí el ejemplo, cualquiera, vamos a ver que toda la población está desplazada hacia un nivel de riesgo. O sea, tenemos, y eso lo hemos visto con obesidad, lo hemos visto con todo, ¿no? Entonces, tenemos políticas públicas que van dirigidas a buscar al individuo de alto riesgo. Y en eso, entonces tenemos cuestionarios de riesgo y vemos, digo, a mí un poco la impresión que me da es que una vez que no es diabético, no es hipertenso una persona, ¿no? Identificar además el que tiene alto riesgo de desarrollarlo, cuando tenemos un primer nivel desbordado por la atención de pacientes con diabetes e hipertensión, si además les pedimos que vean a los prediabéticos, que vean a los obesos, que vean, y truena el sistema. Entonces, pensar que la única política pública para prevenir es identificar al que tiene alto riesgo para hacer acciones, a ellos sí educarlos mejor, a ellos sí decirles que coman frutas y verduras, a ellos se hace una política pública compleja y poco exitosa a lo largo. Hay otras políticas públicas que lo que dicen es qué es lo que está pasando, por qué toda la población tiene poquito de hipertensión, por qué toda la población tiene obesidad, por qué toda. Entonces, la idea es o tratas nada más a los de alto riesgo o haces que la curva se vaya hacia la izquierda. Y ahí están las políticas públicas principales de prevención, ¿no? Que son esas estrategias a nivel poblacional, que son políticas públicas que buscan modificar la distribución de los factores de riesgo a la población, buscan modificar las causas, estar seguros que la gente no come así porque quiere, no es nada más porque no tiene educación, no es nada más porque faltó que le dijéramos come frutas y verduras, ¿no? Es porque tiene sus entornos alimentarios son así, lo han empujado a lo largo de los años a tener este tipo de dietas, ¿no? Este, entonces, el poder hacer políticas o tabaquismo mismo, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, pero si subes el precio del tabaco, si restringes los espacios de tabaco, entonces la gente empieza a disminuir. Si restringimos el acceso en las escuelas, como se está haciendo ahora, si ponemos impuestos, como lo que se está discutiendo ahora, quedó chiquito el impuesto, pero ahí va, el impuesto a refrescos. Esas son las políticas públicas que van a hacer que la gente disminuya, ¿no? No es una cosa nada más de decirle si la libertad del consumidor, ¿no? Ahora, para esas políticas hay un enorme conflicto de interés, enorme. Y ya, digo, vean el periódico de las 2 semanas previas, la discusión que hubo con el impuesto a refrescos, ¿no? Hay mucho conflicto de interés y por eso la rectoría, la Secretaría de Salud tiene que imponer el interés del Estado, el interés colectivo, antes del interés particular. Por ejemplo, políticas de tabaco, regulación de alimentos, fortificación, o también para políticas públicas como cuando se vio que la deficiencia en ácido fólico hacía mayor riesgo de defectos del tubo neural, ¿no? Entonces, pues eso lo puede decir, bueno, voy a tratar de suplementar con ácido fólico, pero bueno, digo, es difícil. Pues lo debían tomar casi desde la parte pregestacional, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor fortificamos todas las harinas que tengan ácido fólico y así aumentamos un nivel? Entonces es muy diferente. Una cosa es decirle a la embarazada, toma el suplemento, y otra cosa es decir, a partir de ahora todas las harinas van a estar fortificadas con ácido fólico. Y eso realmente fue lo que disminuyó, ¿no? Digo, también hay que seguir con la suplementación, pero la suplementación va dirigida al individuo. Y lo otro es las identificaciones de alto riesgo, tamizaje, escrutinio, estratificación de riesgo, tratamiento específico y suplementación. La siguiente. Este, la prevención primaria, el problema de esta prevención primaria dirigida a los individuos es que depende de varias cosas. Depende de una adecuada interacción entre el sistema de salud y la población. Depende de que tengamos
escrutina una proporción importante de la población, que muchas veces es asintomático en estas enfermedades y no estamos teniendo la capacidad de llegar a todos los individuos para ver quién está en riesgo. Evaluación del riesgo global con base en guías estandarizadas. Una vez que ves al individuo, ves y ves colesterol y ves varias cosas y es el riesgo global y no tenemos a veces el acceso adecuado. Una adecuada adherencia, una vez que le dices, oye, usted tiene riesgo, necesitamos que haga ABC, también poca adherencia. Y el monitoreo de tratamiento. La realidad que tenemos es que tenemos un modelo de atención rebasado por esta misma epidemia. Depende que el paciente busque la atención, no de que nosotros busquemos al individuo, y hay una importante proporción de subdiagnóstico y muy importante proporción de gente que está subtratada. Entonces, por eso sí creo que la prevención dirigida a los determinantes se convierte cada vez más prioritaria y urgente. Políticas públicas blindadas de conflicto de interés, donde exista realmente la voluntad política para detener esta enorme epidemia en alimentación no saludable, principalmente, para poder realmente disminuir el riesgo. La siguiente. Este, nosotros lo que hicimos en la sociedad, pensando en los entornos alimentarios, que no es tan fácil porque entonces quieres poner un impuesto a refrescos, deja tú el conflicto de interés, ¿no? Eso le puedes decir a las refresqueras que no. Pero bueno, también es un hecho que pues tenemos producciones, regiones cañeras que tienen no sé qué, digo, digo, también hay que meterse con la producción, qué es lo que se está produciendo alimentos, cómo se está produciendo, porque también vemos que el sistema alimentario no solamente está produciendo altas cantidades de alimentos ultraprocesados, que es lo que consumimos, sino que también está despojando a los pequeños y medianos productores de sus tierras, también está aumentando la inequidad, especialmente en los ambientes rurales, y además la agroindustria además tiene un enorme impacto ambiental. Entonces parecía como que al menos medio ambiente, agricultura, salud y economía tenían que trabajar de manera coordinada para políticas intersectoriales, porque tal vez el interés en salud pudiera estar impactando tal vez negativamente en otros sectores. Fue que se formó este grupo, ISAMAC, que es el grupo este de interacción de entre los diferentes sectores con prácticamente todo para lograr esto. Y ahí va, se logró tener una ley de alimentación. De ahí, de este grupo salieron pues varias cosas. Salió el etiquetado frontal de los octágonos, salió la prohibición del glifosato, que ahorita se está revisando, salió lo de transgénicos, salió lo de la transición de los desayunos escolares de fríos a calientes. Digo, hay varias componentes de esta política, gracias a este grupo, que se están más institucionalizando en la nueva ley. La siguiente. Pero también digo, cuando vemos la respuesta de políticas públicas para obesidad, esto es una diapositiva del doctor Simón Barquera del instituto, que es interesante porque desde los 90 ahí está como alerta clara, y desde antes, pero prácticamente desde los 90 dijeron, tenemos un problema serio de obesidad creciente, ¿no? Y se ha ido haciendo mucho, hubo varios documentos, pero realmente mucho de lo que se logró fue en el 2018 un poco tratando de romper. Antes del 2018 teníamos una serie de políticas públicas de obesidad. Teníamos un observatorio que se llamaba OMENT, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. En ese observatorio que estaba vigilando las políticas públicas que hacía el Estado, estaban sentados la industria alimentaria, ¿no? Entonces era muy complicado. Digo, por suerte, y creo que es muy importante insistir en que las políticas públicas tienen que tener un blindaje total al conflicto de interés privado. La siguiente, y creo que ya voy acabando. Son parte de los logros de Gisamac que le he comentado. La siguiente, sacamos las guías alimentarias, que realmente son también una gran herramienta. Y el último, nada más para insistir, porque eso también ha sido difícil, también ha sido unas políticas públicas que estamos impulsando, que el problema también es de la salud pública, es que no se territorializa, ¿no? Entonces, tenemos a veces estos programas de salud pública que se definen en la Secretaría de Salud, se transmiten hacia la autoridad estatal. Antes, cuando la autoridad estatal también tenía sus centros de salud, operaban, ¿no? Pero pues ahora que además tienen otras instituciones, se ha creado este Servicio Nacional de Salud Pública, que es una instancia federal que está en el territorio local, porque también a veces pasa que lo local pues tiene muchas deficiencias. Y si no hay un llamado desde el territorio a la federación, decir, oigan, aguas, aquí en ese territorio no tenemos, lo que ustedes están diciendo que dicen, no tenemos A, B, C y D, ¿no? ¿No? Y eso es lo que hace el Servicio Nacional de Salud Pública, hace una interacción de todos los programas que hay en la Secretaría de Salud para que en el territorio identifiquen dónde están estas brechas por las que los programas no están teniendo su efectividad. Y eso también es nada más un comercial para que
los vean, los busquen, está el servicio por ahí. Y con esto creo que termino. Con estas conclusiones, México, como varios otros países, aunque no todos, como ya lo vi con el caso de Argentina, no ha podido revertir esta tendencia. La perspectiva de salud pública implica priorizar estas acciones integradas en toda la cadena de prevención para tener un enfoque equitativo, es muy importante, efectivo y con un uso eficiente de los recursos. Prevención primaria, con lo que ya mencioné, mejorar las capacidades del primer nivel y asegurar una atención oportuna del infarto, como las tres grandes estratégicas de fortalecimiento para la prevención y la reversión de estas enfermedades crónicas. Con eso termino, espero que no me haya tomado mucho más tiempo del que me correspondía.